pasa nadie por aquí. ¡Desen rápido! Ábrela. Ábrela para que tú no seas el próximo. Vámonos, vámonos. Esto no es un asalto. Es una recuperación. ¡Alto! Necesito armas. No es el momento, compañero. ¿Y cuándo será? Ahora mismo parece que nunca. Las elecciones son en 4 meses. ¿Cuál tú crees que va a ser el resultado? Fraude, lo mismo de siempre. Este pueblo no aguantará eso. Nos vamos a imponer, sea como Seremos sea. la chispa que encienda la pólvora. Los demás movimientos se nos unirán. El pueblo se nos unirá. El pueblo no está listo, Juan. Hay que agotar otros procesos primero. ¿Qué procesos? ¿Las elecciones? 2 asaltos, 2 tiendas detonadas y quién sabe qué más. No queremos una otra Cuba en el Caribe. El capitán es el hombre, señor Smith. Que le hace pensar que vas a tener éxitos a donde tantos han fracasado. Eso lo agarro yo. ¿Qué quiere el pueblo? ¿Alguna vez tú te has detenido a pensar en eso? Y dile a tus amos que no importa cuántos palos nos den, van a tener que subir los sueldos. El pueblo lo tiene ciego y engañado con prebendas y promesas. Deja la lucha para tener una vida normal. La lucha revolucionaria es un camino difícil. Es que tú sabes de la vida. Tú sabes lo que es bajarle la fiebre a un muchacho para querer arreglar el mundo. Has vivido muy poco en el camino. Terminaremos lo que se empezó en el 65. La verdadera revolución. Amigos, estamos de vuelta en República de la Verdad y lo que acabaron de ver es el tráiler de la película La Otra Lucha. Y así como lo vieron ahí, ¿verdad? Todo en acción, lo tenemos sentado en República de la Verdad. Es el actor del personaje principal de esta película, Andrés Castillo, bienvenido. Gracias. Y nos acompaña también el director de este largometraje, Hans García. Bienvenido, Hans. Muchas gracias por la invitación. Señores, bastante adrenalina lo que ve la gente en esta película. Me encanta que iniciemos la semana y sobre todo en Semana Santa así, que caramba, uno cargado de tantas noticias, es bueno dejar a la gente con esto sobre la mesa, esta película que van a poder ver en los cines próximamente. Hans, contémosle un poquito a la gente de La Otra Lucha, ¿de qué trata? Sin spoiler, no, una pequeña idea general para que la gente pueda luego ir a verla. Por favor. La Otra Lucha es, nosotros le definimos La Otra Lucha como una película de solidaridad, coraje y valor. Es la historia de Camilo, un revolucionario de los años 70, que confiado en que habrá un fraude electoral en las elecciones de 1978, se prepara junto a su grupo para lo que él entiende que será una nueva revolución. Y la película se desarrolla en ese contexto. Una nueva revolución, partiendo de que pocos años antes pasó la del 65, exacto, ¿no? como la del 65, una verdadera revolución, como él le llama. La Otra Lucha. Ahora que tenemos sentados, señores, realmente Andrés Castillo, pero Camilo, en la película, aquí le vemos con cachucha y todo. Cuéntanos, perdón por la cachucha. No, pero cuéntanos de esa experiencia, verte ahí, esta dramatización, tremendo personaje. Gracias, gracias. Sí. ¿Cómo fue la experiencia? ¿No? Mira, físicamente fue un reto, pero más ¿Pero por el bigote o cuál fue el reto? No. Yo rebajé mucho él es un guerrillero, una persona que se pasa el día pensando en el fraude electoral, una persona que huyendo. Está huyendo y escondida. Pero mayormente fue un reto emocional, porque es una persona que es muy fría, muy calculadora, muy reactiva, muy violenta, y como yo no me parezco a ese personaje, el reto fue más emocional que físico, pero fue una chulería y con Hans ayudándome. ¿Habías tenido experiencia logré, sí, antes de personificar personajes como este que sean tan drásticamente diferentes a lo que eres en la vida real? No tanto como Camilo. Sí he tenido ese reto, pero no tanto como Camilo. Camilo era una persona que representaba algo de la historia dominicana que no conocemos. Entonces, eso me dio a mí una responsabilidad que yo no he sentido antes. Bueno, eso comentaba yo con ustedes precisamente antes de
de salir al aire, Hams, que tuve la oportunidad de ver la película, ¿no?, en la gala inaugural del Festival de Cine de Funglode, que fue hace algunas semanas, y uno inicia viendo la película y uno, bueno, yo pensé que se trataba de la guerra del 65. Es una historia precisamente que nadie conoce. ¿Cómo surgió esto y que de repente es con esto, con lo que uno lo relaciona, con la guerra del 65? Sí, mira, lo que pasa es que una de las motivaciones por la cual nosotros hicimos esta película, de niño uno siempre escuchaba hablar de personajes, de situaciones que pasaban posterior a la guerra del 65. Pero nos damos cuenta que en la historia no se cuenta a partir del 65. En las escuelas, en los relatos que se hace, todo el mundo habla hasta la guerra, Trujillo o hasta la revolución. Entonces no se cuenta esa parte de la historia que después de la revolución, principalmente los 12 años de Balaguer, mucha gente sabe, y porque vivió o porque le han contado o por lo que dicen, de los 12 años de Balaguer, que fueron sangrientos, que hubo represión, pero no se sabe cómo era la historia porque no se cuenta. Entonces, como te decía, la motivación principal es contar algo de esa historia, de ese tiempo que no se ve en ninguna parte, ni en los libros aparece. Hablando un poquito sobre ese momento de la historia dominicana, a mí me parece, y no sé tú, ¿no?, que estás a cargo de todo el relato, que hay a personas que les cuesta señalar o ponerle un adjetivo a lo que eso significó. Nosotros a Trujillo le decimos que fue un tirano, sin medir y sin pena, pero para referirnos a Balaguer hay gente que le cuesta, ¿no?, incluso escribirlo y ponerlo en los libros de texto, lo que significó ese tiempo. Sí, porque, bueno, yo digo, desde mi valoración personal, Trujillo fue un remanente del trujillismo. Trujillo era una persona del régimen y llegó al gobierno apoyado por la fuerza de ocupación que había en ese tiempo, y fue prácticamente un seguimiento con otra cara de lo que era la dictadura de Trujillo. Mucha gente se benefició económicamente, que hoy día controlan todavía en el país, entonces la gente no va a salir a hablar de eso, ni permitir que sus canales, medios o libros, qué sé yo, o su influencia se vea señalada ahí. Por eso también tenemos una experiencia con relación a esta película. Nosotros, haciendo nuestras investigaciones para el guión, hablamos con mucha gente, revolucionarios de la época. ¿Te refieres a La Otra Lucha o a la otra película? A la otra lucha, a la otra lucha. Okay. Cuando estábamos preparando el guión, con Marcel Fonder, que es el guionista, y yo, fuimos a diferentes sitios, incluso nos entrevistamos con el hermano de un revolucionario que murió también en esa época, y hablando con gente y personas que vivieron la época, tratamos de llegar, por ejemplo, a la esposa de un revolucionario, y ella nos dijo en el 2019 que todavía era muy pronto para hablar de eso. Vaya, y refiriéndose a algo que pasó en los 70. En el 1978. Su esposo murió en el 78, y ella decía que que todavía era muy pronto. Entonces eso sucede, la gente... Imagínate, perdón. No, adelante, Hans. Imagínate la Andrés, presión, tengo una conversación entre los tres. La presión emocional que me refería ahorita. Si algo que pasó hace tanto tiempo todavía es no relevante tal vez en la historia, porque como dice Hans, nadie lo habla, pero es relevante emocionalmente para las personas que saben de lo que estamos hablando. No, hay mucha gente que conoce, por ejemplo, gente que tiene cierta edad, cuando vea la película, nosotros, como decimos, en la película no hacemos apología de nadie en específico. Claro. Los hechos que se narran en la película sí ocurrieron todos, porque fueron episodios de la época que fueron pasando en ese orden que se cuentan ahí. El personaje es un personaje de ficción, porque no queremos señalar a un personaje específico. Por eso hay diferentes momentos de la historia. El personaje es de ficción, pero el hecho es real. Pero los hechos son reales. Solo nos faltó ponerle a Camilo el nombre de alguien que haya vivido eso de manera exacto, real. Alguien, uno de los tantos revolucionarios que hubieron en la época. Claro. Pero sí, la idea es contar, que la gente vea cómo era, que la gente conozca un poco cómo era la respuesta que daba el gobierno hacia la gente que trataba de recuperar la democracia, porque la verdad era que aunque no era el régimen de Trujillo, que había en esos 12 años, pero sí había un régimen dictatorial que ganaba elecciones atento a fraude y que se quedaban en el gobierno de manera autoritaria, ¿verdad? Y lo que se denominó, por ejemplo, una operación limpieza que hubo, que desde 1966 hasta el 78 estuvieron matando a todo aquel que levantaba la cabeza o que se opusiera al régimen. Vaya. Eso era así, esa era la realidad.
Entonces, la otra lucha, eso es parte de lo que vamos a ver. La producción que me avise cuando tengamos la pausa, porque yo estoy aquí emocionada escuchándolos. Andrés, quisiera saber tu experiencia junto a los demás actores, ¿no? Hay rostro conocido que la gente pudo ver en el tráiler. ¿Qué significó para todos ustedes, no? Para mí... El trabajo en conjunto con los demás. Para mí fue mucho más que especial, porque las personas que fueron parte de esta película fueron actores que para mí eran ¿sabes? Un poquito más grandes de lo que yo lo veía. O sea, yo era un fan. Y llegué a conocer a Héctor Aníbal, a Manuel Raposo, Camila Santana, Pepe Sierra, y aprendí mucho acerca de la actuación gracias a esa persona. ¿Verlos en el set todavía te hacía sentir que eran personas dignas de admirar? 100%, hasta el último día. Hasta el último día. Yo duré 20 y pico de días. 24 días. 24 días filmando. Claramente yo soy el protagonista, pero estas personas todavía en mi vida como actores son protagonistas. Entonces, hasta el final del día yo le mantuve el respeto y la admiración igual que a Hans. Y bueno, dejamos esta pregunta sobre la mesa. ¿A partir de cuándo puede la gente ver la película en los cines? Y les dejo la otra pregunta ahí de paso. ¿Cuándo grabaron la película? La película se estrena el 21 de abril, como ya había dicho, en todos los palacios del cine, tanto en Santo Domingo como en Higüey, y en el Cinema POP en Puerto Plata y Cinema Oasis en Bonao. Esta película, 24 de abril. 24 de abril. 21 de abril. Eso es retornando de Semana Santa, el jueves después de Semana Santa. 21 de abril. Perfecto. Esta película tiene la característica de que fue la primera película que se filmó en la pandemia. Nosotros teníamos planificado filmar el inicio del rodaje del 19 de marzo del 2020 y el país fue cerrado el 18. Vaya. Es decir, que nosotros paramos y en junio recibimos la autorización porque como que se abrió una ventanita ahí de que la cosa estaba... Junio 2020. Junio 2020. Y arrancamos la filmación de esta película que se filmó en Boca Chica, Santo Domingo y San Pedro de Macorís, guardando todos los protocolos que en ese momento no se sabía cómo era el asunto, pero mascarilla, prueba rápida, fumigación, desinfección. Claro, digo yo que el asunto tenía sus ventajas y sus desventajas porque tenían las calles y los espacios vacíos para filmar. Pero ¿qué representaba esto, por ejemplo, para los actores, Andrés? Esa interacción en el set tan cerca de otras personas en pandemia. Sí, mira, el hecho de que fuimos los primeros, eso significa que no sabía, yo por lo menos, yo no sabía lo que conlleva filmar una película en pandemia, ¿no? Una locura. Sí, fue un reto, pero no, yo no sé, yo estaba aprendiendo todos los días, o sea, todos los días me querían poner una mascarilla y yo me portaba malísimo y yo decía que no. Hay una escena en la que tú estás cerca de uno de los personajes, no sé si puedo decir el nombre. Sí, Camila. Cuéntame cómo fue eso, cuando todos estábamos así histéricos con el COVID, ese acercamiento físico. A mí y a Camila nos separaron, ya sabíamos la escena que íbamos a filmar, una escena muy íntima. Y atención a la gente, que la película tiene sus puntos altos en este sentido. Sí, aparte de ese. Pero a mí y a Camila nos hicieron unos exámenes se llama la prueba rápida. Justo antes de una escena muy íntima y estábamos muy asustados porque no sabíamos lo que iba a decir la prueba. Pero gracias a Dios salió todo negativo y la escena es en nuestro caso, nosotros a pesar de que sabíamos que teníamos un problema, pero ¿qué pasa? Nosotros interactuamos con gente de otros países. Yo soy miembro de una Federación Internacional de Productores Audiovisuales y intercambiamos comunicación. Yo trabajé en el primer proyecto de protocolo que se hizo de filmación con COVID y también información que teníamos de Uruguay, que interactuamos con gente argentina que fueron los primeros que empezaron a filmar en esas circunstancias. Y estaban un poco más certificados. Teníamos conocimiento de cómo teníamos que hacerlo, lo que pasa es que nunca lo habíamos hecho, pero lo logramos y por suerte filmamos 24 días, tuvimos de todo, con toque de queda, ciclón, huracán, cerrando temprano para poder llegar rápido a la casa, solicitando permiso. Me pararon muchísimo llegando a mi casa del set. Pero con todo y eso no tuvimos ningún caso de COVID. Gracias a Dios. Así Hans es. García, el director de La Otra Lucha, y Andrés Castillo, su actor principal. Muchísimas gracias por habernos acompañado en República de la Verdad. Gracias a ti, de verdad, y gracias por tenernos. De verdad. Un placer. La invitación a partir del 24, del 21. Jueves 21 de abril,
en los cines de Palacio, Puerto Plata, Bonao, Higüey. Ahí estaremos con la otra lucha. Amigos, pues ya saben, a ustedes será hasta mañana en otra entrega de República de la Verdad.